¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Hablemos de Justicia. Iniciamos con nuestros titulares. Corte de la Libertad es la primera a nivel nacional en implementar el expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en la subespecialidad contencioso administrativo y previsional. Presidente de la Corte continúa supervisión de trabajo jurisdiccional en Trujillo. Titular Víctor Burgos toma juramento del nuevo prefecto de La Libertad. Investigado por trata de menores fue sentenciado a 25 años de cárcel. 3 sujetos acusados de participar en el robo de más de 280.000 soles esperarán su juicio en el penal. Magistrado de flagrancia dispone 15 meses de prisión preventiva para 2 presuntos integrantes de una banda criminal por estafa. Presuntos integrantes de 2 bandas criminales serán investigados por extorsión en Chepén. Iniciamos el desarrollo de la información con una excelente noticia. La Corte de la Libertad es la primera a nivel nacional en implementar el expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en la subespecialidad contencioso administrativo y previsional. Los detalles en la siguiente nota. En una ceremonia virtual y con la participación de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Eje del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, se realizó la primera implementación nacional del expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en la subespecialidad contencioso administrativo y previsional en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Durante su participación, el titular de la Corte, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, agradeció los esfuerzos por parte del Poder Judicial para seguir modernizando los servicios de justicia en todas las especialidades y subespecialidades que se brinda a la ciudadanía, generando sostenibilidad y un mayor acceso a ellos. Por su parte, la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado indicó que como Poder Judicial no podemos ser ajenos a los cambios y avances de la transformación digital, ya que ellos nos permiten ser más eficientes y cumplir con el rol que tenemos con la ciudadanía. Además, felicitó el compromiso del presidente de la Corte de la Libertad y el apoyo para la modernización de los despachos judiciales en la región, acciones que garantizan celeridad, integridad, transparencia y control en beneficio de los litigantes. En la Corte de la Libertad, el Eje y la MPE permitirán que los usuarios del servicio de justicia en materia laboral, específicamente de la tercera y cuarta sala laboral, así como del primer, segundo y quinto juzgado de trabajo, puedan gestionar sus casos de manera digital, reduciendo los tiempos y los costos operativos relacionados a la tramitación de los expedientes en físico. Asimismo, los jueces y abogados podrán revisar con mayor rapidez y seguridad la documentación referida a las demandas presentadas por esta vía, generando no solo transparencia en los procesos judiciales, sino también una mejoría en la gestión, tramitación y resolución de los casos en las áreas contencioso administrativo, previsional y laboral. Cabe indicar que en la Corte de la Libertad, estos sistemas vienen funcionando desde el 30 de septiembre del presente año, demostrando resultados positivos en la atención y tramitación de los procesos laborales de la subespecialidad mencionada. Hay que destacar que este trabajo permitirá que los usuarios del Servicio de Administración de Justicia, específicamente en esta subespecialidad, ahorren tiempo y dinero en la tramitación de sus expedientes judiciales. Ahora les comentamos que el presidente de la Corte de la Libertad continúa con las acciones de supervisión del trabajo jurisdiccional. En esta oportunidad visitó a los magistrados y al personal del área de familia, laboral y también de violencia familiar para verificar la productividad en los despachos y también la celeridad en la atención de los procesos en cada una de estas especialidades. Cumpliendo con su política de mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, realizó una visita a los órganos jurisdiccionales laborales de familia y violencia ubicados en Trujillo. Durante su recorrido, el titular de la Primera Corte del Perú Republicano verificó la cantidad de expedientes y escritos pendientes de calificar y proveer, así como identificó las falencias de cada especialidad con la finalidad de gestionar las mejoras a favor de los usuarios. Asimismo, se reunió con los servidores judiciales y les exhortó a seguir tramitando los casos asignados a la brevedad posible, ya que la ciudadanía siempre espera respuestas oportunas a sus demandas y denuncias. Lo mismo realizó con los magistrados y las administradoras de cada especialidad, a quienes las instó a supervisar el trabajo de manera permanente e implementar buenas prácticas y mecanismos que ayuden a garantizar un mejor servicio de justicia de cara al público trujillano.
Por otro lado, el presidente Burgos Mariños felicitó las iniciativas presentadas por los magistrados del módulo corporativo laboral para modernizar y acelerar los procesos en la atención de los casos laborales, reduciendo costos y tiempos para los litigantes. Finalmente visitó las instalaciones del módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y reconoció el trabajo extramuros que están desarrollando las magistradas de esta dependencia judicial en beneficio de las víctimas de violencia para que ellas puedan mejorar su calidad de vida y recuperar su autoestima. Es importante resaltar que como parte de la gestión del presidente de la Corte de la Libertad, se tiene prevista la realización de visitas administrativas para identificar las falencias y necesidades en cada una de las dependencias judiciales, a fin de luego realizar acciones pertinentes para la mejora del servicio de administración de justicia en pro del ciudadano. En otras noticias les comentamos que el doctor Víctor Burgos tomó juramento al nuevo prefecto regional de La Libertad. En esta ceremonia protocolar asistieron las principales autoridades de la región. En una breve ceremonia, el presidente de la Primera Corte de Perú Republicano, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, tomó el juramento correspondiente del nuevo prefecto regional de La Libertad, Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez, quien asumió dicho cargo desde el 9 de octubre del presente año. Esta asignación fue confirmada por la Resolución Suprema 140/2024 del Ministerio del Interior, en la que se designa a Rodríguez Rodríguez como el prefecto de esta región que deberá velar por la seguridad interna y proteger los intereses de la nación. El presidente de la Corte felicitó la designación y lo exhortó a seguir trabajando de la mano con las demás instituciones vinculadas al orden público, en pro de los ciudadanos liberteños, quienes están a la espera de medidas importantes que restablezcan la tranquilidad en la región. Posteriormente, el nuevo prefecto Carlos Rodríguez agradeció la confianza depositada en su persona y ratificó su compromiso para laborar de manera articulada con las instituciones públicas y privadas con el único objetivo de restituir la paz social que se ha visto vulnerada debido a los momentos críticos que atraviesan producto de la criminalidad. La paz social es la que más se busca actualmente, pues la tranquilidad permitirá que los empresarios sigan invirtiendo y generen más fuentes de empleo y más opciones de crecimiento para toda la región, remarcó el prefecto regional. Finalmente reconoció el apoyo permanente que está recibiendo por parte de la policía durante la realización de los operativos en los diferentes puntos críticos de las provincias. Desde aquí queremos desearle los mejores éxitos en esta nueva gestión al prefecto regional, que estamos seguros que desarrollará en pro de la colectividad liberteña. Vamos a la pausa y al retornar tendremos como invitada en nuestro bloque de entrevistas a la doctora Tatiana Pedemonte del Río. Ella es jueza coordinadora del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte de la Libertad, con quien conversaremos acerca de la calificación de las demandas de prescripciones adquisitivas en bienes estatales. Ya volvemos. Ingresa las demandas aminorando los costos de tiempo y dinero de los representantes legales de las niñas, niños y adolescentes que solicitan ejecución de actas de conciliación de alimentos. Utiliza el formulario de demanda de ejecución de actas de conciliación extrajudicial de alimentos para niñas, niños y adolescentes que la Corte de la Libertad ha puesto a disposición para ti. Descárgalo en el siguiente enlace: Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Comunícate con el módulo corporativo laboral de la Corte de la Libertad a través de su canal telefónico 94-695-9687 en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Promovamos la ética y la integridad en nuestra Corte. Si conoces algún hecho de corrupción, denúncialo a través de la plataforma digital única de denuncias, denuncias.servicios.gov.pe. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Conoce los canales de atención de la Oficina de Prevención, Supervisión e Inspección del Área de Quejas Verbales de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte de la Libertad. Puedes comunicarte a través de los siguientes números. También tenemos atención por correo. Recuerda que los usuarios, abogados o litigantes deberán consignar los siguientes ítems al momento de efectuar el reclamo de su queja verbal.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia y nos encontramos con la doctora Tatiana Pedemonte del Río. Ella es la jueza coordinadora del módulo civil corporativo y litigación oral de la Corte de la Libertad, con quien hablaremos acerca de la prescripción adquisitiva de dominio. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Doctora, primero es bueno conceptualizar, ¿qué es la prescripción adquisitiva de dominio? Bien, la prescripción adquisitiva de dominio es un tipo de procesos que se encuentra en nuestro Código Procesal Civil, a través del cual el pretensor, el demandante, requiere al órgano jurisdiccional que se le declare propietario respecto de algún bien mueble o inmueble, por haber, él considera, cumplir con los requisitos, y haber transcurrido el plazo específico para cada uno en caso sea un bien inmueble o un bien mueble. Indica usted que hay dos tipos, inmueble e inmueble. ¿Cuál es la diferencia o cómo es que uno puede identificarlos? Bien, la prescripción adquisitiva de dominio respecto de un bien inmueble se refiere es cuando una persona que posee una casa, un predio, durante determinada cantidad de tiempo y con características específicas de él considerarse o comportarse como un propietario, es que puede él acceder al órgano jurisdiccional para que a través de este proceso se le declare propietario. Es cuando una persona ya se considera propietario de un bien y lo único que desea es que se le declare como tal. Ahora, en cuanto a los bienes muebles, es decir, también alguien puede poseer un mueble, es decir, puede ser un vehículo, lo posee durante determinada cantidad de tiempo, lo posee como propietario, Entonces, también puede solicitar y requerir que se le sea declarado, que sea reconocido por el órgano jurisdiccional como propietario del bien o del vehículo. En este caso es un bien mueble. Entonces, doctora, los ciudadanos pueden interponer demandas de prescripción adquisitiva de dominio en inmuebles a pesar de que el Estado presenta como la titularidad registral de este inmueble. Claro que sí. En principio, todo aquel que posee un bien inmueble, en este caso estamos hablando de bienes inmuebles, todo aquel que posea un bien inmueble con las características de poder ser declarado como propietario o comportarse como tal, comportarse como dueño durante determinada cantidad de tiempo, puede interponer demandas aun cuando este bien inmueble se encuentre inscrito a nombre del Estado o de alguna entidad estatal. ¿Y cuáles son los requisitos para poder realizar esta demanda de prescripción? Bien, los requisitos son los requisitos que encontramos en el artículo 505 del Código Procesal Civil. Son los requisitos de manera general, no solamente para aquellos que quieren acceder o ser declarados propietarios como un bien del Estado, sino también para todos aquellos bienes que tienen un titular registral diferente, Entonces, en este caso, nos encontramos con requisitos ya señalados en este artículo mencionado del Código Procesal Civil, como son la presentación de planos, los planos de ubicación, las memorias descriptivas del bien inmueble, la acreditación de quiénes son realmente los titulares registrales, la ubicación plena del bien a través de documentos registrales. Por ejemplo, nosotros aquí en el módulo civil corporativo de litigación oral requerimos siempre, en el caso de bienes inmuebles, el certificado de búsqueda catastral que consideramos es uno de los documentos técnicos principales para este tipo de procesos. Por otro lado, también existe una cierta libertad de prueba en la cual las partes pueden acreditar a través de los documentos, de la documentación que consideren pertinentes ellos, pueden acreditar, en este caso ya no solamente la posesión, sino también el tiempo respecto al cual están poseyendo, que es muy importante el tiempo. También pueden acreditar la calidad o cómo es que poseen el bien. Una cosa es poseer un bien a título de un arrendatario, otra cosa es comportarse respecto de ese bien o de ese inmueble como un dueño y frente a toda la comunidad, y de manera pacífica, es decir, que no haya sido interrumpida por alguna razón o por violencia su posesión.
Doctora, entonces al calificar ese tipo de demanda se puede señalar que no tienen el derecho los demandantes. No, al momento de la calificación de las demandas, lo que nosotros hacemos no es verificar si tienen o no tienen el derecho, ¿no? La calificación es la primera etapa en la cual nosotros, los jueces, tomamos contacto o conocimiento con lo que se nos presenta en las demandas. Nosotros damos la lectura a lo que nos expresan en la demanda, y al momento de calificar, lo que nosotros debemos hacer en sí no es declarar o señalar que tienen o no el derecho, no, sino es principalmente verificar que concurran los requisitos pertinentes, que hayan presentado toda la documentación, que ofrezcan la documentación, que presenten la documentación y que ésta concuerde con los requisitos que se señalen en el Código Procesal Civil. Posteriormente, ya a través del proceso, de la valoración de los medios probatorios y sobre todo, y es muy importante, después de haberle dado la oportunidad a la otra parte o a la parte demandada de defenderse y de contestar la demanda, posteriormente a eso es que en la sentencia ya valoramos y señalamos si es que tiene o no tiene el derecho. Y entonces, ¿cómo se aplica la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad? Bien, efectivamente, y es muy importante, hay una ley que es la Ley 29.618. Esta ley, su dación data del 10 de noviembre del año 2010. Fue publicada el 24 de noviembre del 2010. Y efectivamente, esta ley señala que los bienes del Estado se presumen que el Estado los posee. Bien. ¿Cómo es que se aplica? Se aplica siempre. Desde la dación de esta ley, uno tiene que ser respetuoso con las normas que se dan. Entonces, siempre se aplica. Sin embargo, cuando existen este tipo de procesos de prescripción adquisitiva de dominio, es muy importante verificar que la posesión de aquellos que demandan sea anterior a la publicación de esta norma, ¿no? De acuerdo a los tiempos que nos señala el Código Procesal Civil. Puede ser 10 años anteriores en el caso de lo que nosotros conocemos como la posesión larga, es aquella que no tiene justo título, o la posesión corta, que es cuando existe justo título, que es una posesión anterior a los 5 años, en este caso de los bienes inmuebles. Lo que yo quiero recalcar aquí es que nosotros, como órgano jurisdiccional, damos el debido tratamiento no solamente a los bienes estatales, sino de la misma manera a todo tipo de bienes. No hacemos el distingo respecto a que si son bienes estatales o bienes de particulares, por cuanto no se debe de hacer, puesto que nosotros como órgano jurisdiccional debemos declarar los derechos o rechazarlos, pero todo a partir de la debida valoración de los medios probatorios que nos presenten. Okay. Doctora, ¿los bienes inmuebles de dominio privado del Estado son imprescriptibles? Claro, esta ley también 29.618, efectivamente en su artículo 2 nos habla de la imprescriptibilidad de los bienes del Estado, ¿no? Es una, aparte, así como se habla de la presunción de la posesión, también declara que estos bienes son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque lo que el Estado en realidad promueve, más que la prescripción respecto de sus propios bienes, por tener pues la calidad de bienes del Estado, es decir, bienes prácticamente de todos los ciudadanos, ¿no? No tanto promueve la prescripción, que es una forma de adquirir la propiedad, sino también el Estado en sí, y esta norma en específico, promueve la compra o la adquisición, ¿no?, debida de este tipo de bienes, ¿no? Ok, doctora, entonces ha quedado bastante claro el tema acerca de las demandas de prescripción adquisitiva de dominio, específicamente en el tema de bienes inmuebles del Estado. Entonces, toda persona que, como usted indicaba, se puede comportar como propietario de un bien inmueble o mueble, en el caso de la otra parte, es posible tener esta titularidad, ese título de propiedad.
Claro, en realidad es importante recalcar 2 puntos, ¿no? Uno es el tratamiento que nosotros le damos a las demandas que nos ingresan, ¿no? Nosotros no hacemos distingo en cuanto a que si son bienes estatales o si son bienes de particulares, puesto que de la misma manera tienen que ser tratados y considerados todos los casos, todos los procesos, con la misma importancia, ¿no? Y por otro lado también quiero recalcar el hecho de que en la calificación de las demandas no podemos nosotros pronunciarnos respecto a la existencia o inexistencia del derecho que tienen las partes, ¿no? Es un derecho, para empezar, es un derecho de las partes de acceder al órgano jurisdiccional interponiendo demandas, ¿no? Ese es un derecho constitucional que no se le puede conculcar o vulnerar a nadie. Más aún si se trata de una persona que posee un bien inmueble. Por otro lado, también, y seguido a ello, es que nosotros declaramos un derecho, pero siempre y cuando se haya tramitado el proceso de acuerdo a las normas del debido proceso, ¿no? Respetando el derecho de defensa de las partes, notificando debidamente, efectuando una debida actuación probatoria respecto a las pruebas que las partes pueden aportar, y al final es que emitimos la sentencia, ¿no? Entonces todo ello sirve para garantizar el derecho de acceso al órgano jurisdiccional que tienen los ciudadanos. Nuevamente recalco, no podemos nosotros al momento de calificar la demanda pronunciarnos respecto a la existencia o no del derecho, a la fundabilidad o no de la demanda. De manera liminar no se puede hacer eso, ¿no? Es por eso de que nuevamente nosotros damos el mismo tratamiento tanto a los bienes que son de propiedad o cuyo titular registral es el Estado, como a los bienes inmuebles de particulares, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora, por la entrevista. Agradecemos que esté en nuestra edición de aquí del programa Hablemos de Justicia. Muchas gracias a todos. Ya volvemos con más información acerca del quehacer jurisdiccional tras la pausa. En una ciudad donde la seguridad es una prioridad, es fundamental proteger a los habitantes y mantenerlos alejados del peligro. Una ciudad segura genera felicidad y nos permite a todos vivir con confianza y tranquilidad. La Corte Superior de Justicia de la Libertad ha dado un paso significativo en este camino hacia la seguridad, implementando la nueva unidad de flagrancia de Trujillo. Esta unidad especializada se enfoca en combatir los delitos flagrantes, garantizando que la justicia sea inmediata. La unidad de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad es la primera a nivel nacional en integrar en un mismo espacio a las instituciones clave del sistema de justicia: Ministerio Público, Defensoría Pública, Policía Nacional del Perú, Medicina Legal y la propia Corte de Justicia. Esta integración genera una respuesta rápida y oportuna ante delitos flagrantes, permitiendo una óptima recolección de pruebas y una atención más ágil a las víctimas, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta unidad tiene como misión acelerar el procesamiento de los delitos flagrantes, reduciendo el tiempo de resolución de estos casos de 9 meses a un plazo máximo de 72 horas. Este enfoque permite enfrentar la criminalidad de manera inmediata. Más del 90% de los casos delictivos serán resueltos en esta unidad, demostrando así su gran efectividad. Cuando una persona es arrestada por la policía en el momento mismo del delito,
o justo después de haberlo cometido, se comunica inmediatamente al Ministerio Público para las acciones respectivas y así el acusado pueda ser juzgado en audiencia. La competencia territorial de dicha unidad se extiende a los distritos de Trujillo, Víctor Larco, Salaberry, Moche, La Esperanza y Huanchaco, fortaleciendo así la presencia y la capacidad de respuesta del sistema de justicia en toda la región. Esta capacidad de operar de forma inmediata brinda mayor confianza y tranquilidad a los ciudadanos, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con una justicia oportuna, célere y eficaz. Corte Superior de Justicia de la Libertad. Mejores personas hacen una mejor justicia. Continuamos aquí en nuestro programa Hablemos de Justicia. Los magistrados del primer juzgado penal colegiado supraprovincial de Trujillo sentenciaron a 25 años de cárcel efectiva a un sujeto que se hacía pasar por mujer en redes sociales para captar a menores y explotarlas sexualmente. Ronnie Daniel Tolentino Gómez fue condenado a 25 años de cárcel efectiva luego de que los magistrados del primer juzgado penal colegiado de la Corte de la Libertad lo declararan responsable penalmente del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas en su forma agravada de una menor de edad. Las pruebas presentadas demostraron que Ronnie Tolentino se hacía pasar por una mujer a través de una cuenta falsa de Facebook a fin de captar mujeres, en su mayoría menores de edad, para que trabajen como servidoras sexuales a cambio de una atractiva remuneración de hasta 20,000 soles. Es así que contactó a la menor de tan solo 12 años de edad, a quien le pactó un encuentro con un presunto cliente, con el que se vería por las inmediaciones del Óvalo Grau de Trujillo. El rápido accionar de la víctima y su familia permitió la captura de Tolentino Gómez. Durante el registro se le encontró el celular en el que tenía abierto el perfil de Facebook falso y los chats con las menores, quedando en evidencia su autoría en la comisión del ilícito penal. Ante ello, los jueces de la Corte de la Libertad le impusieron cárcel efectiva, la cual culminará en 2048. Además, le fijaron el monto de 5,000 soles que deberá cancelar por concepto de reparación civil a favor de la menor durante la ejecución de su sentencia. Este juzgado ha resuelto declarar al ciudadano Ronnie Daniel Tolentino Gómez responsable del delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas de forma agravada y como tal se le impone la pena de 25 años de privación de libertad con carácter restrictiva. Ahora les comentamos que se dispuso una prisión preventiva por un periodo de 9 meses para 3 sujetos acusados de participar en el robo de una cuantiosa suma de dinero en Trujillo. Sujetos habrían intentado darse a la fuga en una moto lineal y hasta hirieron a un suboficial para evitar ser detenidos. 3 sujetos acusados de realizar un violento robo en Trujillo fueron internados en el penal de varones del Milagro por un periodo de 9 meses. Esa fue la medida dictada por el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria de Trujillo, Martín Ramírez Sáenz. Se trata de Quique Varas Flores, Juan Rodríguez Díaz y Jaime Torres Luján, quienes el pasado 9 de octubre habrían seguido a los agraviados en 2 motos lineales desde una conocida entidad bancaria en Trujillo. De acuerdo a los relatos de las víctimas, ambos se dirigieron al banco para efectuar un cambio de moneda de aproximadamente $76,000 a soles, y cuando retornaban a la empresa donde trabajaban, fueron interceptados por los delincuentes que rompieron la luna del vehículo en donde viajaban y con arma en mano les arrebataron la mochila con el dinero. Luego de cometer el robo, los zampones se dieron a la fuga a bordo de 2 motos lineales, quienes perseguidos por efectivos policiales que detectaron que dicha unidad menor iba a excesiva velocidad y sin placa de rodaje. Esta persecución culminó con la captura de Varas Flores y Rodríguez Díaz, a quienes también se les indica los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como violencia y resistencia a la autoridad, puesto que en su intento de huir de la policía dispararon e hirieron a un suboficial. Por su parte, Torres Luján fue acusado por Rodríguez Díaz de ser el sujeto que lo había convencido de acompañarlo a cometer el robo. Además, informó que él era el dueño de la unidad en la que intentaron darse a la fuga, y que en el momento del atraco estuvo presente a bordo de la segunda moto lineal. Tras la evaluación de los elementos presentados, el juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de los 3 investigados en el penal, en donde permanecerán hasta que inicie su juicio oral.
Y el magistrado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso 15 meses de prisión preventiva para un varón y una mujer que serían parte de una organización criminal dedicada a estafar mediante aplicativos, mensajes y llamadas. El magistrado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, José Manuel González Pajuelo, dictó 15 meses de prisión preventiva para Erika Echeverría y Paul Zabaleta, acusados de estafar a sus víctimas a través de aplicativos, llamadas y mensajes para obtener información importante y vaciar sus cuentas bancarias. Este hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando el agraviado fue inducido, mediante mensajes y llamadas, a abrir diferentes enlaces para afiliarse a la agente Kafnet, ello con la finalidad de contar con este servicio en su bodega. La mujer, que se hacía pasar como asesora de dicha prestación, le solicitó en varias oportunidades brindar su clave token, logrando acceder a las cuentas de su víctima y pudiendo transferir junto a sus cómplices la suma total de 60.569 soles. Tras darse cuenta de la estafa que había sufrido, el agraviado denunció el hecho, permitiendo que se revisen las transacciones para dar con el paradero de los involucrados en la comisión de los delitos informáticos denominados phishing y smishing. Ante las pruebas presentadas, el juez de la Corte de la Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva para Erika Echeverría y Paul Zabaleta, quienes esperarán su juicio oral internados en el penal de El Milagro. Y en Chepén se dispuso 9 meses de prisión preventiva para un sujeto que habría estado extorsionando a un empresario en la zona. Él y su actual pareja también son sindicados de trabajar para organizaciones criminales como el Cartel y los Patrones del Norte. El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, Wilson Manayales Sánchez, declaró fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra Alexander Acuña Soriano, quien es acusado de pertenecer a las organizaciones criminales El Cartel y los Patrones del Norte, dedicados a la extorsión, entre otros delitos. Su captura se realizó luego de que vecinos de Pacanguilla informaron de una mototaxi que transitaba sospechosamente por la zona, por lo que los efectivos policiales intervinieron, logrando su detención minutos después de su intento de fuga junto a su actual pareja. En el registro se le halló un celular con el que habrían enviado mensajes extorsivos solicitando el pago de 5.000 soles a cambio de no atentar contra la vida de su víctima ni la de su familia. Además, se dio a conocer que de manera voluntaria la pareja de Acuña Soriano, identificada como Yanina Julca Alba, indicó que en horas de la mañana habrían recibido una encomienda que escondió en la vivienda de una amiga, siendo que al registrarla se hallaron materiales peligrosos, municiones, stickers pertenecientes a las bandas El Cartel y los Patrones del Norte, manuscritos extorsivos y 2 tipos de droga. Tras evaluar los graves y fundados elementos de comisión, el juez de la Corte de la Libertad dispuso la prisión preventiva para Acuña Soriano, mientras que para Julca Alba se dictó la medida de comparecencia con restricciones debido a su estado de gestación. A ambos sujetos se les indica no solo de formar parte de las organizaciones criminales antes mencionadas, sino también de coautores de delitos como microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y extorsión. Este juzgado de investigación preparatoria Chepén declara fundado el requerimiento de prisión preventiva en contra del señor Alexander Acuña Soriano, procesado por el delito de extorsión en grado de tentativa, por el delito de tenencia de materiales peligrosos en agravio del Estado, por el delito de tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado y por el delito de microcomercialización de drogas en agravio del Estado y por delito de banda criminal en agravio del Estado representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Hablemos de Justicia y queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana en este noticiero. Nos reencontramos el próximo viernes. Permiso. Corte de Justicia de la Libertad, 2 siglos de historia, 2 siglos de justicia. Desde 1824, la primera Corte del Perú republicano.